Buenas noches, mi nombre es Argentina Naure Pantoja, soy participante de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad de Santa María. Hoy por el Seminario de Planificación Fiscal 2, el tema 2, Derecho Internacional Tributario, me corresponde ponerle 2 puntos, que son soberanía fiscal internacional y principio de la fiscalidad internacional. Para yo hablar de soberanía fiscal, quiero comenzar por explicarles qué significa soberanía. Y conforme el diccionario de la Real Academia Española, soberanía significa cualidad de soberano, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Por soberano o soberana, significa del verbo latín super amus, que significa super, sobre, encima. Es un adjetivo que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. En la historia del desarrollo del concepto de soberanía, muestra que desde el inicio el fundamento material de la soberanía lo constituyó. Precisamente fueron las relaciones, la ampliación y reproducción de las relaciones capitalistas de producción. En el siglo XV, por el auge económico que tuvo la burguesía, hace saltar y fragmentar o fracturar el sistema político del momento, que era el sistema político feudal. Y eso hace que nazcan o se creen los estados-nación. El Estado de Francia, Estado-nación, fue creado en 1461 y posteriormente en Inglaterra, España, fue en 1485. En la evolución histórica de la soberanía no se tiene conocimiento antes de la Edad Media que existiera el concepto el concepto de soberanía, ni su análisis ni su estudio. En la Edad Media, en Grecia, es donde aparece y se empieza a utilizar este concepto. En la Edad Media se consideraba soberanía y el príncipe era considerado soberano porque sus súbditos no podían apelar a una autoridad superior. La soberanía se concibió como una doctrina o una teoría, no se concibió como una teoría o doctrina, sino que fue producto de la realidad. Todos los conceptos de la denominación de soberanía fueron producto de la realidad, social, económica del Estado o la nación. Fue evolucionando ese concepto. Después del siglo XVI se constituye sistemáticamente el concepto de soberanía con presencia de un Estado moderno, burocrático y centralizado. Aquí los monarcas ven la teoría de la soberanía como la justificación de su absolutismo. Posteriormente, 3 autores, ya más acercándose a la actualidad, Boyle, Thomas Hobbes y Rolf Heller. Boyle indica que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Soberano es el que tiene el poder de decisión de dar leyes. Este no está sujeto a leyes escritas, sino a la ley divina o natural. Por su parte, Thomas Hobbes sostiene que en el Leviatán el poder soberano debe ser tan grande como los hombres lo imaginan, muy superior. Y hoy Rolf Heller afirma que el soberano es el colectivo, la colectividad pueblo, que da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Esto es fundamentado, o se puede asimilar como el contrato social, que es prácticamente como en la actualidad se puede considerar que es el concepto de soberanía. Explicado todo lo anterior conforme a soberanía, podríamos sintetizar o concluir que la soberanía hoy por hoy es el poder supremo e independiente que tiene el Estado. Supremo porque no hay poder que esté sobre el Estado, no hay poder superior. E independiente porque no está sujetado a ninguna autoridad de ninguna esfera. Por tanto, es el ejercicio de la autoridad suprema que reside en el pueblo y se ejerce a través de los poderes públicos. ¿Cuáles son las características de la soberanía? Reside en el pueblo, es inalienable, es indivisible, es infalible y es plena. ¿Por qué es inalienable? Porque su dominio no puede pasarse, transmitirse o someterse a otro poder por disposición legal.
Es indivisible porque constituye un todo, no admite división porque eso sería impracticable. Es infalible porque no se equivoca ni puede engañar. Y es plena debido a que el pueblo fija las normas, las da a conocer y a las cuales se encuentra sujeto para su validez. Tipos de soberanía. Hay dos tipos de soberanía, que serían soberanía interna y soberanía externa. La soberanía interna, como su nombre lo dice, es interno dentro de su territorio. Es aquella facultad de la cual el Estado puede dar cumplimiento a sus fines, como dictar sus propias leyes, la creación de su orden social, la forma de gobierno y la paz social, entre otros. Como ya les expliqué, todo esto es dentro de su territorio, por eso se llamaría soberanía interna. Por su parte, soberanía externa es la facultad en virtud de la cual el Estado participa en la comunidad internacional y maneja relaciones diplomáticas en un plano de igualdad con los demás Estados. Este principio de igualdad, conforme a este principio, cada Estado puede participar en organismos internacionales como la ONU o la OEA, la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, entre otros. Por eso es externa, fuera del territorio. Continuando con la soberanía fiscal, podemos decir, ya hablando, realizado el análisis de lo que es la soberanía, podemos indicar que es el poder que tiene el Estado de dictar sus leyes dentro de su territorio para los ciudadanos que la habitan. Y concatenando soberanía con la fiscal, podríamos decir que la soberanía fiscal es la potestad absoluta y perpetua de sancionar y recaudar tributos, siendo que esta actividad financiera responde a la necesidad del Estado de recaudar impuestos, contribuciones y tasas para satisfacer unas necesidades públicas que la colectividad les encomendó. La Constitución de cada Estado fundamenta el poder tributario estatal y lo legitima para ejercer dicha potestad en su espacio territorial. Ahora, soberanía fiscal internacional. Garbarino, este autor, analiza la soberanía del Estado desde un contexto internacional y distingue dos conceptos generales de los que se pueden desprender las consideraciones de naturaleza más estrictamente tributaria, que serían la soberanía entendida como el poder impositivo preeminente sobre cualquier otro poder y que se desenvuelve dentro del ámbito territorial del ordenamiento estatal. Entonces, podríamos asociarla a lo que ya vimos anteriormente, que es la soberanía interna, de tipo interno. El segundo concepto sería la soberanía entendida como independencia del Estado, destinada a desenvolverse dentro del ámbito de la comunidad internacional, compuesta por más Estados soberanos, dotados de también poder impositivo originario. Bueno, podríamos asociar esta soberanía como independencia del Estado a la soberanía de tipo externo. La comunidad internacional, la interrelación entre Estados traen algunas consecuencias en la aplicación y dependiendo de la soberanía estatal y la soberanía fiscal nacional como internacional. Unas consecuencias prácticas, el profesor Sepúlveda explica que en la teoría política del Estado el concepto de soberanía significa omnipotencia, pero esa omnipotencia es interna, ¿okay? Pero esta noción cambia cuando cada una de estas entidades omnipotentes en el interior entra en coincidencia con otras entidades semejantes, pues ninguna de ellas puede tener supremacía sobre las otras. Aquí todas se rehusan a aceptar ninguna autoridad superior de manera externa, ¿okay? Sin embargo, así buscan entre todos los estados, estas entidades omnipotentes, es por el principio de reciprocidad aceptar algunas pretensiones de otros estados, sin embargo siempre con el principio de reciprocidad y evitando cualquier violación de ley, de alguna ley internacional. La soberanía fiscal internacional tiene unos principios, estos principios están basados en las leyes internacionales, la ley de derecho internacional. Los principios algunos son: sin los consentimientos de los estados, los sujetos de derecho internacional están obligados por las normas de derechos de agentes constitucionarios que les resulten aplicables y por los principios generales de derechos reconocidos por las naciones civilizadas. Ahí, como le indiqué, aún sin su consentimiento, porque son normas constitucionarias y principios generales del derecho internacional. Sí, también puede imponerse a un sujeto del orden internacional de obligaciones internacionales adicionales, pero esto siempre será con su consentimiento. En cambio, en el ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusiva del Estado. Eso sí estamos claros, que eso es exclusivo e excluyente en su jurisdicción territorial, a menos de que estuviera limitado o exceptuado por alguna norma de derecho internacional.
Y en ciertos y especiales casos, los sujetos de derecho internacional o los estados pueden pretender jurisdicción sobre cosas o personas afuera de su jurisdicción territorial. La soberanía fiscal internacional tiene límites. ¿Por qué? Para no invadir el territorio de los otros estados o de otras entidades omnipotentes. Están el principio de racionalidad y el principio de la costumbre y doctrina internacional. Este principio de racionalidad se fundamenta en cuestiones prácticas o por lo que comúnmente se ha denominado principio de razonabilidad o factibilidad. ¿Qué parece? Aquí tiene que estar dentro, como su nombre dice, son normas que se deben aplicar razonablemente o que sean factibles en su aplicación. Pongamos un ejemplo. El Estado venezolano, a través de su órgano competente, que es la Asamblea Nacional, dicta una ley donde establece que un ciudadano japonés en su estado Japón y que haya registrado 2 vehículos debe pagar un impuesto en Venezuela, tomando en consideración ese requisito, que sea japonés, un ciudadano japonés y que haya registrado 2 vehículos. Eso se verifica que no es ni razonable ni factible, porque el Estado venezolano, su soberanía es dentro de su territorio. No puede imponer de impuestos a los extranjeros en su país, y ningún japonés va a venir a tomar en consideración un impuesto establecido por una autoridad venezolana. En este sentido, igual el principio de la costumbre latina internacional, este principio ha delineado ciertas bases sobre las cuales se sugiere debe edificarse todo tributo, ¿sabe? Con implicaciones internacionales. Esas bases en términos orbitan en torno a ciertos porcientos tradicionales que siempre se han manejado a derecho internacional privado, como son los puntos de conexión o los elementos de extranjería, como puede ser la residencia, la nacionalidad, el domicilio. Ese es el caso de la persona natural. La persona jurídica es la constitución de la sociedad, su ubicación, su residencia, entre otras cosas. Hay 2 principios en la soberanía fiscal internacional, los principios básicos, que son el principio personalista o de renta mundial y el principio de la fuente. El principio de renta mundial toma en cuenta una característica o condición relacionada a un sujeto, sea este persona física o jurídica, convirtiéndolo en el protagonista del hecho imponible, si esta característica o condición se encuentra en él reunida. Por lo menos, en otras palabras, debe pagar impuestos por las ganancias obtenidas en el país y en el resto del mundo. Hay 2 características o condiciones. Para el caso de la persona física es la nacionalidad o ciudadanía, el domicilio o residencia. Un ejemplo evidente es en Estados Unidos se aplica la renta mundial personalista, porque un estadounidense que sea ciudadano estadounidense o un ciudadano estadounidense, él debe pagar su renta mundial. Eso es, paga la ganancia obtenida en el país y fuera de él. Eso es en Estados Unidos. Todo ciudadano estadounidense debe pagar lo establecido, las rentas, las ganancias y rentas obtenidas en el país y fuera de él, sin importar su domicilio o residencia. ¿Okay? Para el caso de las personas ahorita, en el lugar de constitución o registro de la sociedad, su sede social o su asiento principal de negocio. Esa es una condición o característica para el pago de los impuestos por la renta mundial, por el establecimiento del hecho imponible. Y por último sería el principio de territorialidad o fuente de la renta. Este principio preside de quién es el sujeto que obtiene la ganancia para hacer hincapié en el lugar donde la misma se obtiene, es decir, se centra en el objeto más que en el sujeto, y se encuentra su fundamento principal en que toda vez que se utiliza el contexto económico-social de un país para obtener una ganancia o renta, debe pagarse el impuesto, sin importar quién es el sujeto, quién sea el sujeto que lo obtiene. Es decir, aquí no se toma en consideración el sujeto, si es nacional, si es estadounidense, sino la persona dentro de un territorio donde produzca sus rentas y sus ganancias debe pagar impuestos. Con esto concluyo. Gracias por su atención. Espero que este material sirva de apoyo didáctico en sus estudios.